¿Has sentido dolores físicos que los médicos no pueden explicar? Malestares que aparecen de repente, sin razón aparente, y que no ceden con tratamientos comunes. La Biblia nos advierte que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales malignas. Efesios 6:12 declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este versículo es la clave para entender que algunas dolencias corporales pueden ser señales de un ataque espiritual. Hoy revelaremos cómo ciertos dolores físicos pueden ser síntomas de que una bruja está robando tus bendiciones. Te mostraremos cómo identificar estas señales y te ayudaremos a comprender el impacto real del mal espiritual en tu cuerpo. Prepárate para abrir los ojos espirituales y proteger lo que Dios te ha dado. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, el cuerpo humano ha sido mucho más que carne y huesos. Ha sido templo, ha sido instrumento, ha sido campo de batalla. Cuando experimentamos un dolor físico inexplicable, solemos buscar respuestas médicas, diagnósticos lógicos, soluciones rápidas. Pero, ¿y si te dijera que hay dolores que no nacen de la carne, sino del espíritu? Dolores que no fueron sembrados por enfermedad natural, sino por manos ocultas que buscan arrebatar lo que Dios ya preparó para ti. La Escritura lo anticipa de forma clara en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No siempre lo hace de manera abierta, a veces lo hace a través de cuerpos ajenos, de prácticas espirituales malignas, de palabras malintencionadas pronunciadas en la oscuridad. Esos malestares que no cesan, esos pinchazos en zonas extrañas, ese cansancio que no tiene explicación, podrían ser manifestaciones de algo más profundo. Podrían ser signos de que una bruja está interfiriendo en el curso de tu destino, robando tu paz, tu salud, tus bendiciones. Lo que muchos no comprenden es que el cuerpo es el primer lugar donde lo espiritual se manifiesta cuando hay una puerta abierta. Y esas puertas, aunque invisibles al ojo natural, son reales en el mundo del espíritu. Efesios 6:12 lo declara sin ambigüedad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El dolor físico puede ser la evidencia visible de una batalla invisible, una señal de que se ha desatado una guerra espiritual en la cual estás involucrado, lo sepas o no. En muchas culturas y contextos religiosos se ha minimizado la influencia de la brujería. Se la ha reducido a superstición, se la ha pintado de fábula o simple folclore. Pero la Biblia la confronta con firmeza. En Éxodo 22:18, el mandato es claro: a la hechicera no dejarás que viva. No por venganza, sino porque su práctica tenía consecuencias espirituales que afectaban a toda la comunidad. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, encontramos a Simón el mago, un hombre que había asombrado a la gente con sus prácticas, al punto de que decían que el poder de Dios estaba en él. Pero cuando vio el verdadero poder del Espíritu Santo a través de los apóstoles, intentó comprarlo, revelando así la distorsión de su corazón. Hechos 8:20 recoge la respuesta de Pedro: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El poder de Dios no se mezcla con las tinieblas, y donde hay presencia de brujería, el cuerpo y el alma comienzan
a desalinearse. Muchas personas acuden a consultas médicas por dolores que no tienen explicación. Se les hacen estudios, análisis, radiografías y todo parece normal. Pero dentro de ellas algo no está bien. Una presión constante en la cabeza. Una sensación de opresión en el pecho. Un hormigueo que sube y baja por los brazos. No es que estén imaginando cosas, es que están luchando contra algo que no se ve. Recuerdo el caso de una mujer que durante meses sintió una punzada punzante en la espalda. Los médicos no encontraban nada, pero cada vez que se acercaba a una oportunidad importante, un empleo nuevo, una relación significativa, una puerta abierta, el dolor se intensificaba. Finalmente, en una sesión de oración se reveló que alguien de su entorno había enviado una maldición para impedir su avance. El dolor cesó cuando la maldición fue rota en el nombre de Jesús. Lo que parecía una dolencia común era en realidad una atadura espiritual que buscaba limitar su destino. El enemigo sabe que si logra paralizar tu cuerpo, puede detener tu camino. Si logra hacerte dudar de tu salud, puede sembrar temor. Y si logra distraerte con sufrimiento físico constante, puede alejarte de tu propósito. Es por eso que muchos ataques espirituales comienzan con dolores localizados. En la cabeza para perturbar tu claridad mental. En el estómago para alterar tu digestión espiritual y emocional. En las piernas para impedirte caminar con firmeza. Nada es casual. Todo tiene un propósito cuando se trata de opresión espiritual. El Salmo 38, 3-4, refleja esta experiencia de dolor y peso espiritual. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Aunque el salmista hablaba del pecado, el principio es claro. El dolor en el cuerpo puede estar relacionado con una aflicción espiritual no resuelta. No todo dolor es consecuencia de brujería, pero cuando se repite sin causa aparente, cuando aparece cada vez que estás a punto de recibir algo bueno, cuando se resiste a la oración superficial, puede ser una señal de que algo más está en juego. A veces el enemigo actúa con sigilo, colocando cargas invisibles sobre los hijos de Dios para evitar que cumplan su llamado. Otras veces lo hace con violencia espiritual, utilizando brujerías para perturbar, enfermar, oprimar. En ambos casos, el cuerpo reacciona, el cuerpo habla, el cuerpo grita, pero pocos saben escuchar lo que realmente está diciendo. Una joven que conocí sentía ardor en las plantas de los pies cada vez que intentaba salir a trabajar. Al principio pensó que eran sus zapatos, luego creyó que era ansiedad, pero el ardor aparecía solo cuando tenía una entrevista importante o un evento clave, hasta que una mujer de oración le dijo: están usando tierra de tus huellas para atarte, por eso sientes fuego cada vez que das un paso hacia adelante. En oración rompieron todo lazo espiritual y el ardor desapareció por completo. No fue casualidad, fue brujería, una que se manifestaba con precisión, dirigida específicamente a impedir su avance. El enemigo no es omnisciente, pero observa. Y cuando ve que estás a punto de recibir una bendición, moviliza a sus agentes para interferir. A veces esos agentes son personas cercanas, llenas de envidia, que consultan con brujas o realizan rituales con tu nombre. Usan objetos personales, fotos, cabello, hasta tierra de tus pasos, como en el caso anterior. Y el resultado es siempre el mismo: dolor, malestar, confusión, fatiga inexplicable. Y si no tienes discernimiento, puedes llegar a aceptar ese dolor como algo normal, sin saber que estás permitiendo que te roben lo que es tuyo por herencia divina.
Pero Dios no deja a sus hijos indefensos. Él revela, Él protege, Él sana. Jesús mismo durante su ministerio enfrentó innumerables casos donde el dolor corporal tenía un origen espiritual. En Lucas 13, 11 a 13 se relata la historia de una mujer que estaba encorvada, incapacitada para enderezarse. Dice el texto. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. No era una simple condición física. Era un espíritu que la tenía atada. Y cuando ese espíritu fue confrontado, el cuerpo fue sanado. Así opera también la brujería. Ata, encorva, aprieta, paraliza. No siempre con cadenas visibles, pero sí con síntomas reales. Dolores que van y vienen, presiones que no tienen explicación médica, pérdida de energía, de fuerza, de ganas. Dios quiere alertarte. Quiere que entiendas que tu cuerpo no está loco, que tu dolor no es ficticio, que lo que sientes puede ser una señal de que algo o alguien está interfiriendo con tu propósito. Y es necesario que aprendas a discernir, porque quien no discierne, tolera. Y quien tolera termina siendo víctima de algo que podría haber sido vencido desde el principio. Jesús dijo en Marcos 16, 17 a 18: y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto no es poesía espiritual, es poder real. Si el dolor es producto de una atadura espiritual, entonces no basta con medicamento. Se necesita autoridad, se necesita oración con entendimiento, se necesita confrontar al espíritu que lo ha provocado. Y cuando esa raíz espiritual es removida, el cuerpo responde. El dolor se va, la paz regresa, la bendición fluye. Por eso hoy es crucial que entiendas esta verdad. Tu cuerpo es un mensajero, no siempre de enfermedad, sino de advertencia espiritual. Dios te habla a través del cuerpo. Y muchas veces ese dolor que no entiendes es una alarma del cielo diciendo: te están atacando, están intentando detener lo que he preparado para ti. Ignorar esa voz es darle ventaja al enemigo, pero reconocerla, discernirla y actuar en oración es recuperar el terreno perdido. Quizás estás escuchando esto con dolor en tu espalda, en tus piernas, en tu pecho. Quizás llevas semanas, meses, hasta años sintiendo un peso que no tiene diagnóstico. No estás loco, no estás solo. Estás en medio de una batalla espiritual y ese dolor puede ser la evidencia de que el enemigo ha intentado colarse por una puerta. Pero si hay puerta, también hay llave. Y esa llave es el poder del nombre de Jesús. Lo que ha sido atado con brujería puede ser desatado con fe. Lo que ha sido robado puede ser restaurado. Lo que ha sido dañado puede ser sanado. Porque el poder de Dios no tiene límites. Y su propósito contigo sigue firme, a pesar de todo intento de sabotaje espiritual. El cuerpo humano, en su diseño divino, no solo fue creado para ejecutar funciones biológicas, sino para ser un instrumento espiritual capaz de percibir, reflejar y alertar sobre realidades invisibles. Desde el principio, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero no fue hasta que sopló aliento de vida que el cuerpo cobró sentido, convirtiéndose en un receptáculo espiritual con sensibilidad celestial. Esta sensibilidad no desapareció con el paso del tiempo. Al contrario, se volvió aún más evidente a medida que la humanidad fue entrando en conflicto con fuerzas que no se ven, pero que se manifiestan con claridad en el plano físico. Cuando se activa una guerra espiritual, el cuerpo comienza a hablar.
Y lo hace con un lenguaje que pocos saben interpretar: el dolor. No es casualidad que muchos dolores persistentes desafíen toda lógica médica. Lo que la ciencia no puede detectar, el espíritu lo reconoce. Lo que los estudios clínicos no encuentran, las escrituras lo explican con precisión. En Marcos 9, 17 a 26 se describe cómo un espíritu inmundo tomaba posesión del cuerpo de un joven, arrojándolo al suelo, haciéndolo crujir los dientes y quedar rígido. Jesús no trató el caso como una simple dolencia física. Identificó al espíritu detrás del sufrimiento y lo reprendió. El cuerpo del muchacho no mentía. Estaba hablando a gritos de una opresión espiritual que solo podía ser discernida desde el entendimiento del reino. Cuando una bruja activa una maldición, lo hace con el propósito de alterar el equilibrio espiritual de la persona. Y al trastocar el espíritu, inevitablemente afecta al cuerpo. El cuerpo se convierte en la pantalla donde se proyecta el conflicto que ocurre en lo invisible. Por eso, dolores que aparecen repentinamente y se mantienen sin explicación natural no deben ser tomados a la ligera. No son simples reacciones físicas. Son expresiones de una realidad espiritual que el cuerpo traduce en forma de síntomas, espasmos, palpitaciones, tensiones, ardor, pesadez. Cada sensación tiene una raíz más profunda que la superficie muscular o nerviosa. Es el espíritu alertando que algo ha penetrado el entorno espiritual y ha comenzado a invadir el terreno físico. En muchas ocasiones la Biblia nos muestra cómo las consecuencias espirituales se manifiestan en el cuerpo humano. En el Salmo 32, versículos 3 a 4, David expresa con claridad: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí, el dolor físico es el resultado directo de una carga espiritual. El cuerpo se desmorona cuando el alma está oprimida. El dolor no era fingido ni psicosomático, era la expresión de un espíritu abrumado que encontró en el cuerpo su única vía de escape. Este mismo principio es usado por las tinieblas para anunciar su presencia. Cuando una bruja lanza una maldición, sabe que el cuerpo es el primer territorio que será impactado. Por eso, uno de los primeros objetivos es confundir la percepción física. El cuerpo comienza a recibir impactos espirituales disfrazados de dolencias comunes, pero no hay medicina que cure lo que es espiritual. Solo la revelación de la palabra de Dios y la intervención del Espíritu Santo pueden traer claridad a lo que parece confuso. En Job 2:7, Satanás hiere a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. El cuerpo de Job reflejaba una guerra espiritual que iba mucho más allá de una simple enfermedad. Era la evidencia visible de un conflicto espiritual autorizado para probar su fidelidad. El cuerpo habló y lo hizo con fuerza, dejando en claro que el dolor físico muchas veces es el eco de lo que sucede en el mundo invisible. El lenguaje oculto del cuerpo no se comprende desde la lógica, sino desde el discernimiento espiritual. Cuando un dolor se repite siempre en el mismo lugar, cuando aparece al acercarse una bendición o cuando se intensifica durante la oración, no puede ser ignorado. El cuerpo está revelando que ha sido marcado por una interferencia. Las Escrituras enseñan que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6:19. Y como templo, todo lo que lo perturba debe ser analizado espiritualmente. Si una bruja lanza una maldición para perturbar la paz o el destino de una persona, el cuerpo no guardará silencio. Lo hará evidente a través de sensaciones precisas, no con palabras, sino con dolor.
No hay casualidad en los patrones del sufrimiento físico. Dios permitió que el cuerpo tenga la capacidad de expresar lo espiritual a través de lo sensorial. Cuando algo se mueve en lo espiritual, el cuerpo lo percibe. Cuando un espíritu de enfermedad entra por legalidad abierta, el cuerpo reacciona. Cuando una maldición es activada con elementos físicos, ropa, cabello, saliva, tierra, el cuerpo, que es el canal más expuesto al entorno, recibe la carga y la manifiesta. Este principio es claro en la historia de la mujer con flujo de sangre, Marcos 5, 25 a 29. Su cuerpo había estado sangrando durante 12 años, pero cuando tocó el manto de Jesús, su cuerpo reaccionó de inmediato. La sanidad no ocurrió en el alma primero, se manifestó primero en el cuerpo, porque el cuerpo entendió lo que el espíritu había recibido. En el plano de la brujería ocurre lo contrario. El espíritu es herido, pero es el cuerpo el que sufre. El dolor es el resultado de una desconexión entre el diseño divino y la influencia maligna. Cuando esa desconexión ocurre, el cuerpo no puede funcionar como fue creado. Se debilita, se fatiga, pierde capacidad de respuesta. En 2 Corintios 12:7, el apóstol Pablo habla de un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Aunque no detalla el tipo de dolor, lo identifica como una acción espiritual directa que afectaba a su cuerpo y reconoce que Dios lo permitió con un propósito mayor. Pero también deja en evidencia que no todo lo que se siente físicamente nace de una causa médica. Hay dolores que son gritos espirituales en busca de restauración. El enemigo utiliza estos síntomas para sembrar confusión. Quiere que la persona crea que está enferma, que algo anda mal en su cuerpo, cuando en realidad lo que ha sido perturbado es su atmósfera espiritual. Y si no se entiende este lenguaje, se puede vivir años tratando síntomas físicos sin tratar la raíz espiritual. El cuerpo no miente, pero tampoco exagera. Simplemente comunica lo que está sucediendo en otra dimensión. Por eso es fundamental aprender a interpretar las señales. En Romanos 8:26 se nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así como el Espíritu Santo expresa lo profundo del alma con un lenguaje que no se puede traducir fácilmente, el cuerpo también expresa lo que ocurre en el espíritu con un idioma de sensaciones, dolores y tensiones. Comprender este lenguaje es vital para cortar con ciclos de opresión. Si se ignora, se perpetúan las dolencias. Si se discierne, se rompe el poder de las tinieblas. Cada parte del cuerpo tiene una resonancia espiritual. La cabeza representa la mente, el pensamiento, la visión. Cuando hay ataques en forma de migrañas, confusión, opresión en la frente, es posible que se esté intentando bloquear el discernimiento espiritual. El pecho representa el corazón, las emociones, la fe. Dolores, opresiones o palpitaciones injustificadas pueden ser señales de un intento de apagar la esperanza o infundir temor. Las piernas representan el avance, la dirección. Cansancio extremo o rigidez sin causa médica pueden señalar interferencias en el propósito. Nada es aislado. Todo tiene significado. Y el cuerpo, como instrumento de Dios, es sensible a cada uno de estos movimientos. La Escritura es clara en mostrar que el dolor puede tener raíz espiritual y que el cuerpo es el reflejo de lo que el alma no puede expresar con palabras. En el caso del rey Saúl, cuando fue atormentado por un espíritu malo, su cuerpo entraba en convulsión y solo podía hallar alivio cuando David tocaba el arpa. 1 Samuel 16:23. No fue una medicina, no fue una terapia, fue un acto espiritual lo que trajo descanso al cuerpo. Porque el origen del dolor no era físico, sino espiritual. Y mientras ese espíritu tenía acceso,
El cuerpo era su canal de expresión. Lo mismo ocurre cuando una bruja pronuncia maldición. Lo que sale de su boca tiene como blanco tu alma, pero atraviesa tu cuerpo como primer territorio de impacto. Es urgente que quienes han sido marcados por dolores persistentes sin explicación aparente comprendan que su cuerpo no está en rebelión, está en comunicación, está revelando que algo ha entrado en su atmósfera espiritual y necesita ser confrontado. No es hora de resignarse al sufrimiento, es hora de elevar el nivel de discernimiento. Es hora de entender que el cuerpo no es solo carne, es señal, es testigo, es alerta viva de una dimensión que existe aunque no se vea. El enemigo no puede tocar lo que Dios ha sellado sin una puerta abierta. Pero si logra una entrada, usará el cuerpo como instrumento de aflicción. Por eso es necesario cerrar todo acceso, cortar con lazos ocultos, renunciar a pactos pasados, ungir el cuerpo con fe, declarar la palabra, confrontar el dolor no con queja, sino con oración y autoridad espiritual. Lo que no se enfrenta, permanece. Pero lo que se enfrenta en el nombre de Jesús, se rompe. Cada parte del cuerpo que sufre sin causa evidente está revelando una batalla. Y si el cuerpo habla, debemos aprender a escuchar. Porque en ese lenguaje oculto que nadie enseña, Dios permite que entendamos que no estamos solos, no, ni confundidos, no, ni derrotados. Estamos siendo alertados, no, para que tomemos posición, para que cerremos puertas, para que reprendamos lo que debe ser echado fuera y recuperemos lo que nos pertenece. Existen realidades que operan en silencio, no porque no tengan poder, sino porque su eficacia depende de pasar desapercibidas. El mundo espiritual no es una metáfora ni una abstracción teológica, es una dimensión activa donde se define el curso de nuestras bendiciones, nuestros avances y nuestras caídas. Cuando una bruja lanza una maldición, no lo hace al azar. Lo hace con precisión y con la intención de interrumpir el fluir divino en la vida de una persona. Y el cuerpo, por ser la primera manifestación visible del ser, se convierte en el campo donde esa interferencia comienza a notarse. No como enfermedad médica, sino como un sabotaje espiritual que toma forma en dolores, estancamientos y bloqueo. El enemigo no necesita robarte todo si logra estancar una parte clave de tu diseño. Basta con detener tu salud, entorpecer tu energía o sembrar confusión en tu ánimo para frenar el avance de las promesas de Dios. Jesús declaró en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esta declaración no se refiere solamente a la pérdida física, sino también al robo del tiempo, de la paz, de la capacidad de obedecer a Dios sin distracciones ni opresiones. Una bruja que lanza una maldición busca precisamente eso, cortar la conexión entre tu cuerpo, tu alma y tu propósito. El dolor no es el fin, es el medio. El objetivo es evitar que cumplas lo que el cielo ha escrito sobre ti. Hay bendiciones que Dios ya ha soltado, asignadas con nombre y destino. Pero cuando una interferencia espiritual entra en juego, esa bendición no desaparece, sino que queda retenida en el mundo invisible, bloqueada por causas que no siempre son reconocidas. En Daniel 10:12-13, el ángel le dice al profeta: desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Este relato muestra con claridad cómo las respuestas divinas pueden ser detenidas por resistencias espirituales. La oración de Daniel fue efectiva desde el primer momento, pero una fuerza en el mundo invisible bloqueó el descenso de la respuesta. Del mismo modo, cuando el cuerpo comienza a sufrir sin explicación, puede ser señal de que el enemigo está intentando crear una interferencia que impida el descenso de lo que Dios ha ordenado a tu favor.
No todos los bloqueos son evidentes. Algunos operan como una nube que se posa sobre la mente, quitando claridad, sembrando cansancio, provocando indecisión. Otros se manifiestan como enfermedades leves, pero persistentes, capaces de robar energía y concentración justo cuando se necesita avanzar. Y otros actúan sobre la voluntad, generando apatía espiritual, resistencia a la oración, falta de motivación para dar pasos concretos hacia lo que Dios ha establecido. Cuando una bruja activa una maldición, no lo hace con el deseo de causar dolor por sí solo. Lo hace para que ese dolor sea un distractor, un obstáculo, una barrera invisible entre tú y tu llamado. El Salmo 41:8 describe la estrategia del enemigo con una frase inquietante: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. La enfermedad no es solo un problema físico, es un instrumento que en manos equivocadas puede utilizarse para declarar derrota espiritual sobre una vida. Pero lo que fue declarado por el enemigo puede ser revocado por la autoridad de Dios. No hay maldición que tenga más poder que la sangre de Cristo. Sin embargo, para que esa victoria se haga efectiva, es necesario identificar que hay una interferencia espiritual activa y que el cuerpo la está denunciando con cada síntoma persistente que no responde a causas naturales. La palabra de Dios no presenta al creyente como alguien exento de ataque, sino como alguien capacitado para enfrentarlo. En 2 Corintios 10, 4-5, el apóstol Pablo declara que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas, cuando han sido levantadas por brujería, pueden operar en el plano físico como enfermedades, trastornos o malestares sin diagnóstico. El enemigo sabe que no puede cambiar el destino que Dios ha escrito para ti, pero sí puede interferir en tu proceso para que no lo alcances. Y esa interferencia suele comenzar con ataques al cuerpo, porque un cuerpo debilitado se convierte en una mente vulnerable, y una mente vulnerable se transforma en un espíritu confundido. La brujería tiene como uno de sus efectos más destructivos la creación de ciclos repetitivos de dolor y frustración. Cada vez que te acercas a una puerta abierta, algo ocurre en tu cuerpo: dolor, fatiga, insomnio, ansiedad. Y esa condición física interrumpe tu preparación, tu enfoque, tu capacidad de recibir lo que estaba listo para ti. Así se roba una bendición, no arrebatándola del cielo, sino impidiendo que tú llegues al lugar donde debes recibirla. Por eso, la estrategia del enemigo no siempre es frontal. A menudo es sutil, persistente, diseñada para que tú mismo desistas, te canses, abandones el camino justo antes del cumplimiento. En el libro de Lucas 8:43-44 se relata la historia de una mujer que durante 12 años sufrió una condición que nadie podía sanar. Había gastado todo sin hallar respuesta, pero en el momento en que tocó el borde del manto de Jesús, algo invisible se rompió. El flujo se detuvo. No fue un acto médico, fue un acto espiritual con efectos físicos. El cuerpo respondió a una autoridad mayor. Y en ese instante, la interferencia que la había mantenido estancada durante años fue anulada. El cuerpo sabía que estaba libre antes de que Jesús hablara. Así opera también el mundo espiritual. Cuando la opresión se rompe, el cuerpo responde con sanidad, con alivio, con renovación. Porque el dolor no era solo físico, era el reflejo de una retención espiritual que había llegado a su fin. La interferencia espiritual no se limita al dolor agudo. Puede manifestarse como una falta constante de energía, un sentimiento de peso sobre los hombros,
una dificultad para respirar sin explicación médica, una sensación de agotamiento tras despertar. Son manifestaciones físicas que reflejan que algo está bloqueando el fluir del Espíritu en tu vida. Y cuando el Espíritu no fluye, las bendiciones se detienen, la visión se empaña, el propósito se aplaza, todo se convierte en un terreno árido donde la promesa existe, pero no puede brotar. Dios no nos deja sin defensa. A lo largo de las Escrituras se nos muestra que todo bloqueo espiritual puede ser removido cuando se actúa con discernimiento y autoridad. En Isaías 10:27 se profetiza que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Este versículo revela que hay cargas y yugos que, aunque no se vean, pesan sobre el cuerpo, afectando su funcionamiento, limitando su fuerza, desviando su curso. Pero cuando la unción entra en contacto con esa interferencia, la pudre, la destruye, la elimina. Porque lo que el enemigo construyó para detenerte no puede resistir la presencia de Dios operando en ti con poder. Es esencial comprender que una interferencia espiritual no se rompe con buena voluntad o deseos positivos. Se rompe con autoridad espiritual, con oración dirigida, con ayuno, con palabra profética, con alineación completa al propósito de Dios. Mientras haya tolerancia, habrá estancamiento. Pero cuando se levanta el discernimiento y se confronta el dolor como un síntoma de algo más profundo, entonces la atmósfera cambia. Las cadenas caen, las barreras se quiebran. El cuerpo se alinea con la voluntad divina. Y lo que estuvo bloqueado comienza a fluir otra vez. El cuerpo, cuando es liberado de una interferencia espiritual, recupera su agilidad, su claridad, su fortaleza. La mente se despeja, los sentidos se renuevan, la energía vuelve. Porque ya no hay una mano oscura apretando, no hay una lengua maldita declarando derrota sobre tus pasos, no hay un conjuro reteniendo lo que es tuyo. La bendición se desata y con ella la paz, la salud, la libertad. Por eso es tan vital aprender a leer los dolores como señales, no como destinos. Cada vez que el cuerpo habla sin causa natural, está indicando que algo se mueve en lo invisible, y si se actúa con autoridad, esa señal puede convertirse en la clave para recuperar lo que parecía perdido. La interferencia espiritual busca confundir, paralizar, frustrar, pero Dios te da la capacidad de identificar, resistir y romper toda obra de las tinieblas. Si tu cuerpo ha sido el escenario de un sabotaje espiritual, no estás derrotado. Estás siendo alertado. Y esa alerta es tu oportunidad para reclamar lo que es tuyo, para cancelar lo que fue enviado en tu contra y para caminar con paso firme hacia la plenitud de las promesas que ya fueron decretadas desde el cielo. Existen señales que el cuerpo no puede disimular cuando ha sido tocado por una fuerza contraria al Espíritu de Dios. Hay dolores que no obedecen al desgaste ni al esfuerzo físico, sino que obedecen a la activación de maldiciones que han sido pronunciadas en lo oculto. Cuando la brujería ha sido soltada contra una vida, lo primero que busca es manifestarse en la estructura corporal como evidencia de que una legalidad espiritual ha sido abierta. El cuerpo reacciona porque el espíritu ha sido alcanzado por una palabra enviada con intención destructiva. No es casualidad que el dolor se aloje en puntos específicos del cuerpo, porque las maldiciones no son generales, son dirigidas con precisión, como lanzas en lo invisible que buscan instalarse en un área concreta para detener lo que estaba a punto de florecer. El lenguaje del dolor espiritual encubierto se instala de forma cíclica,
recurrente y casi ritual, como una sombra que aparece cuando se avecina algo bueno, como un obstáculo que se presenta siempre que estás cerca de una nueva etapa. En esos momentos, el cuerpo no simplemente se enferma, sino que acusa una perturbación espiritual que no siempre es percibida por los sentidos tradicionales. Es ahí donde se activa el discernimiento, porque si bien los síntomas pueden parecer naturales, sus causas no lo son. No hay oración superficial que los disipe, porque su raíz no está en lo físico. Están asociados a declaraciones ocultas, pactos realizados con entidades contrarias, rituales que han invocado fuerzas con un objetivo: desviar, debilitar, deteriorar. La Escritura enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero cuando un templo es profanado, comienza a emitir señales de que su santidad ha sido vulnerada. En Ezequiel 8, Dios le muestra al profeta las abominaciones que se cometían en el templo en secreto. Lo que parecía puro por fuera estaba contaminado por dentro. Esa es la condición de muchos cuerpos hoy, físicamente funcionales, pero espiritualmente perturbados por influencias que operan desde lo invisible. Y como la puerta de entrada fue espiritual, la señal de advertencia también será física. Una punzada que no cede, una rigidez que impide avanzar, una opresión que asfixia sin causa, dolores que no responden a lesión, sino a invasión. No es raro que estos síntomas aparezcan en lugares que representan aspectos clave del llamado divino. Cuando el enemigo quiere cerrar la boca profética de una persona, lo primero que afecta es la garganta. Cuando quiere impedir la visión espiritual, comienza con una niebla sobre los ojos, con mareos persistentes, con incomodidades que alteran la percepción. Cuando quiere frenar el avance, se manifiesta en las piernas, en las rodillas, en la planta de los pies. Cada área del cuerpo está vinculada con una función espiritual. Y cuando una bruja lanza una maldición, no lo hace en abstracto. Escoge dónde impactar, con qué intensidad y en qué momento. La palabra lo confirma con claridad. En Deuteronomio 28, dentro del listado de maldiciones por desobediencia, se mencionan enfermedades específicas que vendrían sobre el pueblo. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, con úlceras malignas en las rodillas y en las piernas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Este texto revela que las consecuencias espirituales se traducen en manifestaciones físicas precisas. No son efectos genéricos, son síntomas localizados. Y si Dios en su justicia permite consecuencias físicas por transgresiones espirituales, ¿cuánto más el enemigo, en su naturaleza corrupta, procurará replicar el mismo modelo para oprimir, mediante dolores que debilitan la fe y desaceleran el propósito? Los síntomas que revelan maldiciones activas no se comportan como una enfermedad común. Tienen patrones, no evolucionan de forma natural, sino con ciclos extraños. Pueden aparecer a una hora específica del día, especialmente durante la madrugada, que es cuando el reino de las tinieblas intensifica su actividad. Pueden intensificarse en contextos espirituales, durante la oración, en un servicio de adoración, al abrir la Biblia. Estos dolores no rehúyen lo sagrado, lo desafían, lo confrontan, porque han sido enviados para resistir el avance de la luz. Es en esos momentos donde más se revela su origen, porque no ceden con el descanso ni con el medicamento. Solo ceden cuando se enfrentan con discernimiento, con palabra, con autoridad espiritual. Muchos han sido llevados a pensar que padecen enfermedades crónicas cuando en realidad están bajo el efecto de un conjuro constante. El diagnóstico médico puede no encontrar anomalías y aún así el cuerpo sigue dando señales de que algo lo ha invadido.
Esta es la característica más alarmante de las maldiciones activas. La invisibilidad desde lo natural, pero la constancia desde lo espiritual. El dolor no es producto de un daño, sino del mantenimiento de una palabra negativa, sostenida por ritos, por objetos consagrados, por prácticas ocultas que operan como sistemas de anclaje en el cuerpo. El poder de la palabra de Dios ofrece discernimiento para interpretar estas señales. El Salmo 107:20 declara: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esta es una clave espiritual. La sanidad no vino con un tratamiento externo, sino con una palabra enviada, porque el origen del dolor era espiritual y por tanto la cura debía venir también por un canal espiritual. Esto nos recuerda que cuando el cuerpo habla sin razón médica, es porque ha sido alcanzado por una palabra maligna que también debe ser anulada con una palabra mayor, la palabra de Dios. La batalla por las bendiciones no se libra solo en el espíritu, sino que deja marcas en el cuerpo. Esas marcas son los dolores sin causa aparente, los síntomas que no progresan pero tampoco ceden, las molestias que se activan justo cuando se está a punto de entrar en una nueva dimensión de fe. Cuando esos signos aparecen, no deben ser ignorados. Son señales de que hay una interferencia que necesita ser discernida, confrontada y desactivada. Dios ha puesto en cada creyente la capacidad de reconocer las señales del cielo y también los signos del enemigo. Romanos 12:2 habla de una transformación por medio de la renovación del entendimiento, para comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ese entendimiento también incluye aprender a leer el cuerpo como una antena espiritual que reacciona no solo a lo visible, sino también a lo oculto. Cuando el cuerpo se duele sin razón, está siendo instrumento de una revelación. Y el que tiene entendimiento responde en el espíritu y no con resignación. Los síntomas específicos que revelan una maldición activa no son accidentes biológicos, son expresiones de un conflicto espiritual que ha encontrado un punto débil por donde manifestarse. Y si se les ignora, ganan terreno. Pero si se les enfrenta con oración estratégica, con proclamación de la palabra, con consagración y vigilancia, entonces se desactivan, se debilitan, se rompen. No hay maldición activa que pueda resistir la luz de la verdad revelada, porque toda obra de las tinieblas pierde fuerza en presencia del discernimiento espiritual ejercido con autoridad. La importancia de vigilar estos síntomas no radica en temer al enemigo, sino en impedir que lo que fue enviado como estorbo temporal se convierta en una condición permanente. Porque la estrategia de la brujería no es solamente hacer doler, sino mantener en aflicción lo suficiente como para que se pierda la oportunidad, se descarte el camino correcto, se interrumpa el proceso de avance. Cada dolor que no se confronta con entendimiento es una oportunidad para que lo espiritual se arraigue aún más profundamente en lo físico. La protección del cuerpo como templo del Espíritu Santo requiere discernimiento, pero también vigilancia activa. Así como el sacerdote vigilaba el templo, revisaba sus utensilios, cuidaba de su limpieza y examinaba cualquier señal de profanación, así también el creyente debe escudriñar el cuerpo en oración, en ayuno, en comunión, para detectar cualquier señal de maldición operando. El cuerpo no es solo un instrumento, es una antena, una advertencia viva de que el espíritu está siendo atacado. Y cuando el cuerpo habla con señales que no pueden ser explicadas por la ciencia, es momento de levantar un clamor que rompa lo que fue atado, que deshaga lo que fue lanzado, que desactive lo que fue enviado con intención destructiva.
El poder de Dios no se limita al ámbito espiritual abstracto. Su autoridad es tangible, concreta, capaz de manifestarse en el cuerpo físico, con señales visibles de liberación. Lo que fue herido por una acción espiritual contraria puede ser restaurado por una intervención divina que actúe con precisión. Cuando una bruja lanza una maldición que se traduce en dolor corporal, no está simplemente agrediendo un órgano o una parte del cuerpo. Está intentando marcar con su sello un territorio que le pertenece al Espíritu Santo. Pero Dios no permite que sus hijos queden sin defensa. Ha otorgado autoridad para confrontar, revertir y vencer cualquier manifestación del mal, sin importar cuán profundamente haya penetrado. Esa autoridad no es producto del esfuerzo humano ni de la voluntad personal. Proviene directamente del cielo y fue establecida por Cristo. En Lucas 10:19 Jesús declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta declaración no es figurativa, es una proclamación de jurisdicción espiritual real. Cuando una persona se posiciona bajo esa autoridad, lo que haya sido implantado en su cuerpo por fuerzas ocultas pierde toda legalidad para permanecer. El dolor enviado como ataque se convierte en señal de que una intervención divina está por manifestarse con poder. Las Escrituras no dejan margen de duda sobre la superioridad del reino de Dios frente a cualquier obra de brujería. En Números 23:23 está escrito: contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Esta promesa no implica que los ataques no vendrán, sino que no prevalecerán. Pero para que esa verdad se active en lo físico debe haber alineación espiritual. No se puede ejercer autoridad desde un estado de pasividad. Se requiere posicionamiento, entendimiento, uso consciente de las armas que han sido entregadas a los hijos de Dios. Cuando el cuerpo está afligido por una dolencia inexplicable, no es tiempo de resignación, sino de gobierno espiritual. El nombre de Jesús es el arma más poderosa que puede ser pronunciada contra cualquier dolor causado por una maldición. En Filipenses 2:10 se establece que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este dominio absoluto incluye todo espíritu que haya sido enviado a través de rituales o palabras malditas para causar daño en el cuerpo. No hay conjuro que pueda resistir cuando se invoca ese nombre con fe, integridad y revelación. El dolor se somete, la opresión retrocede. El cuerpo, diseñado para funcionar en libertad, comienza a responder a la restauración que emana de la autoridad divina. Es importante entender que esta autoridad no es automática. Se activa mediante la relación con Dios, la comunión con su palabra y la vida de obediencia. No se trata de repetir frases vacías, sino de ejercer el poder del reino desde un corazón alineado con la voluntad celestial. En Hechos 19, 13 a 16, se relata cómo algunos exorcistas intentaron usar el nombre de Jesús sin tener una relación genuina con él. El resultado fue desastroso. El espíritu maligno no solo no obedeció, sino que se lanzó contra ellos y los venció. Este pasaje deja en claro que el uso de la autoridad no es ritual, sino relacional. Solo quien está en comunión con el Espíritu Santo puede ordenar con eficacia que un espíritu maligno abandone el cuerpo que ha estado oprimiendo. El dolor que ha sido inducido por brujería no responde a medicamentos porque su raíz no es natural. Responde a una confrontación espiritual directa. Y esa confrontación debe estar fundamentada en la palabra, alimentada
por la oración y respaldada por el ayuno. Isaías 58:6 pregunta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Aquí se establece una conexión entre el ayuno y la liberación de toda forma de esclavitud, incluyendo la que afecta al cuerpo. Cuando el creyente se consagra, su autoridad espiritual se afila y el cuerpo comienza a recibir los efectos de esa victoria en forma de alivio, de sanidad, de restauración progresiva. El cuerpo fue diseñado para responder al espíritu. Cuando se somete al señorío de Cristo, se convierte en un canal de gloria. Por eso el enemigo procura introducir opresión a través de dolores localizados, porque sabe que un cuerpo cansado y afligido es menos receptivo a la voz de Dios. Pero cuando el creyente se levanta en autoridad, incluso en medio del dolor, y declara la palabra con fe, lo que había sido sembrado por el enemigo comienza a ser desarraigado. Hebreos 4:12 afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra no es solo para predicar, es para cortar, para penetrar, para deshacer todo tejido espiritual maligno que se haya entrelazado con el cuerpo físico. El proceso de recuperación no siempre es inmediato, pero sí es seguro cuando se ejerce autoridad de forma constante. Cada vez que se ora, que se declara la verdad, que se proclama libertad sobre una zona específica del cuerpo, se produce un debilitamiento de la estructura demoníaca que fue establecida por brujería. El enemigo no resiste la perseverancia espiritual. Donde hay una vida que insiste en la presencia de Dios, la maldición pierde su fundamento. Y aunque el cuerpo haya sido marcado por el dolor, la sangre de Cristo tiene el poder de borrar toda señal, toda consecuencia, toda huella dejada por una obra de maldad. La autoridad espiritual también incluye el poder de cerrar puertas, porque muchas veces el dolor que se repite es fruto de una puerta abierta que no ha sido reconocida. Puede haber sido una práctica antigua, una palabra pronunciada con ignorancia, un objeto consagrado que aún permanece en casa. El creyente tiene la responsabilidad de examinar su entorno, de discernir los accesos, de cortar con todo lo que otorgue al enemigo una base legal. En Santiago 4:7 se establece un principio clave. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia no es pasiva, es activa, es discernir, renunciar, declarar, confrontar. Cuando se resiste con base en la sumisión a Dios, toda fuerza contraria comienza a perder poder. El cuerpo entonces se convierte en testigo del proceso de liberación. Lo que antes dolía sin explicación comienza a ceder. La tensión se disuelve, la opresión se afloja, la energía regresa, la paz se instala, porque lo que había sido encadenado ahora ha sido desatado. Y no por habilidad humana, sino por el ejercicio de una autoridad que trasciende los límites de la carne. Romanos 8:11 declara que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este es el resultado final de ejercer autoridad espiritual. El cuerpo vuelve a la vida, no solo a nivel funcional, sino como instrumento consagrado para el cumplimiento del propósito divino. Dios no permite que el dolor tenga la última palabra. Allí donde el enemigo sembró aflicción, el cielo ya ha decretado restauración. Lo que fuere herido por causa de una maldición no queda en ruina eterna, porque el carácter de Dios es restaurar, redimir, sanar con profundidad hasta la raíz del alma.
El cuerpo que fue instrumento de opresión puede ser transformado en altar de testimonio, en canal de gloria, en evidencia viva de que la mano de Dios puede revertir toda obra de oscuridad. La restauración divina no es solo alivio temporal, es reconstrucción completa del diseño original. Lo que el enemigo intentó distorsionar mediante dolores, bloqueos y confusión, Dios lo alinea, lo restituye y lo reposiciona. En Joel 2:25 está escrita una promesa que se activa con autoridad. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No solo serán devueltos los días perdidos por causa del dolor, también la fuerza, la paz, el enfoque, la visión, la vitalidad. Todo lo que fue interrumpido será restablecido por la intervención soberana del Espíritu Santo. La restauración verdadera implica un proceso de limpieza espiritual que afecta directamente al cuerpo. Lo que antes estaba tenso recobra soltura. Lo que antes ardía por la opresión es refrescado por la unción. En Ezequiel 36:26 Dios promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este acto divino no es simbólico, es literal. Afecta no solo la condición interior, sino la respuesta del cuerpo ante lo sagrado. El dolor constante que vino como señal de una maldición cede cuando la presencia de Dios toma el lugar que antes había sido invadido. La sanidad corporal que viene del cielo no es genérica, es dirigida. Dios sana zonas específicas porque conoce el origen del daño. Cada punto afectado por la brujería recibe una contraseñal del Espíritu. Una intervención precisa que desactiva los códigos espirituales malignos que estaban operando. Cuando Jesús ministraba sanidad, lo hacía con intención clara. Tocaba la zona exacta, pronunciaba la palabra indicada, liberaba la orden con propósito. Así también actúa hoy. Donde hubo parálisis, Él ordena movimiento. Donde hubo presión, Él ordena paz. Donde hubo inflamación por opresión espiritual, Él ordena descanso. Porque su poder no solo arranca la raíz del dolor, también restablece la funcionalidad del cuerpo como canal de su gloria. El cuerpo que fue templo invadido se convierte en templo reconsagrado. No basta con ser liberado, es necesario ser lleno. Jesús enseñó que cuando un espíritu inmundo sale, busca volver si encuentra la casa vacía. Por eso, después de la liberación viene la llenura. Después del cese del dolor viene la adoración. Después de que la maldición es quebrada, el cuerpo debe ser saturado de alabanza, de oración, de palabra, de unción. Porque lo que fue vulnerado debe ser ahora fortaleza. Lo que fue debilitado debe ahora ser escudo. Lo que fue sitio de ataque debe ahora ser trono de presencia. La restauración completa no solo se siente, se vive. Se manifiesta en la calidad del descanso, en la estabilidad del ánimo, en la ligereza del caminar, en la claridad de pensamientos. El cuerpo responde porque el espíritu ha sido tocado por el Dios que todo lo sana. Y esa restauración no es un evento aislado. Es una realidad permanente cuando se camina bajo cobertura, bajo obediencia, bajo la luz que disipa toda obra de las tinieblas. Porque el cuerpo, alineado con el espíritu, ya no será espacio de interferencia, sino territorio de conquista. Hay momentos en los que el cuerpo parece gritar lo que el alma aún no ha comprendido. No se trata de simple cansancio ni de una dolencia más. Es un susurro del espíritu que clama por atención, porque algo en lo invisible ha intentado alterar lo que Dios decretó sobre tu vida. Y aunque cada parte del guión nos ha mostrado cómo opera el enemigo a través de las maldiciones, lo que permanece al final no es la sombra del ataque, sino la certeza del propósito. Cuando el cuerpo se sacude por un dolor sin razón,
no es señal de derrota, es evidencia de que todavía hay promesas activas pendientes de ser recibidas. El enemigo no ataca lo que está muerto, ataca lo que está por florecer. Si has sido blanco de dolores espiritualmente inducidos, no es porque estás acabado, es porque estás en camino hacia un territorio de bendición que aún no has pisado. Esa es la verdadera razón por la que se levantan las tinieblas. Porque algo se avecina que transformará tu historia para siempre. Y es aquí donde nace la mayor revelación. No has sido atacado solo para ser afligido. Has sido marcado porque cargas algo que en el mundo espiritual representa una amenaza para el enemigo. Tu cuerpo ha sido el escenario, pero lo que realmente ha estado en juego es tu propósito. Y si has resistido, si estás leyendo estas palabras, significa que no perdiste la batalla. Significa que todo el intento del enemigo fracasó, porque sigues en pie, respirando, creyendo, discerniendo, avanzando. Ahora es el momento de levantar tu voz, no solo para orar, sino para declarar. Tu cuerpo no es territorio de maldición, es canal de gloria. Cada célula, cada articulación, cada nervio está bajo la autoridad de aquel que te formó. Y si Él permitió que sintieras el dolor, fue para que comprendieras que estás siendo separado, no para ruina, sino para manifestación. Porque nadie puede ser usado en poder sin haber pasado por el crisol de la resistencia. A partir de hoy no temas a las señales del cuerpo. Aprende a escucharlas como lo harías con una voz profética. El dolor no es tu enemigo, es tu maestro cuando lo interpretas desde el espíritu. Y una vez que lo entiendes, se convierte en una puerta más que en una barrera. Porque el mismo lugar donde el enemigo quiso destruirte será el lugar desde donde Dios levantará su testimonio. Este es tu tiempo, no para resignarte, sino para discernir. No para temer, sino para gobernar. Porque lo que el enemigo usó para detenerte, Dios lo usará para impulsarte hacia lo que nunca imaginaste. Y lo que fue dolor, pronto será testimonio. Porque la última palabra siempre la tiene el cielo. Y el cielo ya ha hablado a tu favor.